La vida es en blanco y negro. Bueno, algunos lo piensan así, pero también hay otra gran masa de personas, sobre todo los escritores, que piensan que hay matices entre estos dos colores. Escritores que se pueden inclinar hacia las historias blancas, hacia las historias de amor, hacia las historias que ellos creen positivas, o escritores que ahondan en el lado oscuro, en lo negro, en la ausencia del color. Y nuestro invitado el día de hoy, Carlos Daniel Robles Grajales, es un escritor que navega entre esos matices, rescatando las historias o creando historias de personajes que la vida les da un giro entre el blanco y el negro. No sabemos bien a bien si son buenos o malos, pero sí protagonistas de historias que valen la pena ser leídas. Bienvenidos a Saúl Pizarro Presenta, esta noche con nosotros Carlos Daniel Robles Grajales, escritor veracruzano, con premios en su haber, quien tiene una extensa obra que platicarnos, y vamos a indagar un poco entonces sobre la esencia de estos personajes que a veces para algunos podrían resultarnos crudos, pero para otros son sumamente interesantes. Bienvenidos. Consiente tu auto en el Autolavado Líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el Autolavado Líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias por todos. Gracias amigos por seguir en sintonía. Recuerden que ustedes pueden escribirnos en vía Facebook, en Cambio Digital Radio o Cambio Digital, y ahí dejarnos sus panchos y piropos. Con ellos, bueno, estar enterados de todas sus opiniones y sugerencias para invitados que podamos tener aquí en el programa. El día de hoy estoy muy contento, y además que ha sido una buena coincidencia que a pesar del huracán que no entró, ¿verdad? No pudimos tener contacto antes, fue hoy un poco la invitación acelerada. Pero a mi querido amigo, escritor veracruzano, de los pocos que se cuentan, porque realmente hay muchos que llevan el título de escritor, pero pocos que ejercen el oficio al día, Carlos Daniel Robles Grajales, bienvenido. Gracias. Carlos, pues qué gusto tenerte, y yo platicaba que hay quienes ven la vida entre el blanco y el negro, ¿no? Y que solamente existen esos polos opuestos, pero los escritores tienen que navegar entre esos colores para ir formando sus personajes, y hay quienes se inclinan más hacia un color o a otro, y tú ahí estás, ¿no? Justo como que en el medio, pero más hacia el lado oscuro de esos personajes. Bueno, si estamos hablando de buenas tardes antes que todo, no sé a qué hora se transmite el programa. En la tardecita. En la tarde, pues buenas tardes a toda la gente que nos observe, que nos escuche. En sí depende de lo que yo esté escribiendo y de lo que la inspiración que me llegue, ¿no? Porque así como he visto muchas cosas casi infantiles que me ha platicado la gente y que me inspira, o que veo que tiene que se puede hacer literariamente un buen cuento, una buena historia. Entonces yo lo hago no pensando si es novela negra, si es blanca, erótica, sino así como llega, yo lo voy trabajando, ¿no? He escrito sobre vivencias infantiles de niños jugando, las travesuras que hacen los niños, hasta historias ya muy, muy densas, muy fuertes, muy pesadas para mucha gente que no, pues les parecería muy 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 duro, ¿no? Leerlas y entenderlas. Claro. Carlos, entonces las historias te van llegando, o si vas con ese olfato de inspector buscándolas. En ocasiones las fuentes para escribir son varias, ¿no? He escrito hasta de lo que he soñado, ¿no? Tengo tal sueño y despierto y empiezo a escribir el sueño. Me ha llegado gente que sabe que escribo y se enteran, y luego, oye, tengo algo que contarte, te va a funcionar porque esto y esto otro, y mira lo que me pasó. He visto lo que observo con los vecinos, con la gente, lo que
leo en los periódicos, digamos de todo. que el escritor va como con la mente abierta y tiene que ir captando de su exterior. Las fuentes para escribir son diversas y vienen de todas partes. No hay una... y todo se redondea con imaginación. Si no tienes imaginación, no puedes escribir ficción. Entonces, claro que todo se redondea con imaginación que uno ya traiga de Las primeras historias que fuiste hilando, ¿cómo surgieron? ¿Desde chico te veías con este afán de narrar, de contarle a la gente, o más bien había un hábito como de reserva? Pues se dio porque más que nada yo siempre he sufrido insomnio por las travesuras. Por las travesuras, porque recuerdo en el día lo que hice, lo que no hice y lo que me hubiera gustado hacer. Y entonces pues ahí la víctima era mi hermano Jorge, al que le llevo un año y medio, le llevo eso de edad. Dormíamos en la misma habitación y siempre le platicaba historias para antes de dormir, pero pues él se dormía y hasta lo escuchaba así medio ya roncando. Y yo seguía despierto imaginándome historias en la cabeza, desde infantiles, fantasías, hasta ya más grande, pues ya empecé a armar cuentos. Sobre todo que en la casa nunca faltaron los libros, ¿no? Eso la es otra vez comentabas, ¿no? Sí. que en tu casa no conocías los libros. En mi casa, por fortuna, fue todo lo contrario. Mi papá tenía una biblioteca enorme y un gran lector. Es de las personas más cultas que he conocido en la vida. Y pues todas las tardes siempre lo veía con un libro en las manos. En las noches, antes de dormir, siempre estaba leyendo alguna novela, algún libro. Él era catedrático en historia. Okay. Y entonces adoraba su profesión. Hasta apenas ahora en un personaje he puesto a alguien similar a mi padre, en el aspecto de persona que le encanta su oficio y le gusta ser además historiador, que tienen que estar con los papeles, ordenando, ¿no? Con los datos frescos en la cabeza. Sí, estar estudiando todo el tiempo, estar viendo diferentes puntos de vista de los historiadores y luego él sacar sus conclusiones. Sí. Era una persona muy abierta en ese aspecto. Leía a muchos autores y así iba formando sus ideas de lo que fue la historia, porque ya ves que la historia pues es como la cuenta, ¿no? Depende el villano o el héroe que se atreva a narrarla. Y quien quiera quien se atreva a decir las cosas que piensa que sucedieron en la realidad, ¿no? Tanto se ha hablado, un ejemplo rápido se me ocurre, Santana, este amigo que dicen que vendió la mitad del territorio, y ya como he visto autores que hablan que no fue así, ¿no? Lo ponen como un héroe y han salido muchos defensores de la situación histórica de este amigo. Y que a veces pues la historia la orillan las circunstancias, o quien justamente no conocemos la época de la colonia por 2-3 libros que nos heredaron principalmente los colonizadores, ¿no? Los colonizadores, así no es. La gente que estaba a ras. ¿Tenías acceso a todos los libros? ¿Te dejaban leer todos los libros? ¿O había algunos que decían, no, Daniel, estos de plano todavía no tienes edad? Por fortuna no fue así, yo leía de todos. Primero mi papá me acercó lo que él consideraba que era doc a mi edad, ¿no? Estaba leyendo yo los clásicos de literatura universal, los Dumas, Charles Dickens, Mark Twain, varios autores de esa línea, de esas épocas, pero pues te estoy hablando voy a cumplir 49 años, te estoy hablando de hace como casi 40 años, en los años 70, ya había mucha novela más cruda, más cruda, y que tomaban el tema de la sexualidad de forma muy abierta. Entonces yo, siendo un chamaco de 13, 14 años, me llamó mucho la atención el erotismo, la lectura, y luego por así como dicen los españoles, me picaba el morbo leerlos, y leía yo varias novelas que estaban de moda en ese entonces. Una chica llamada Julio, que me acuerdo, claro. Y un libro que trataba de una escritora que había escrito una novela o un libro que se llamaba Tómalo con calma, y también narraba muchas vivencias, sobre todo también sexuales. Y es que además en esa época quizás
tener una revista pornográfica o ver algún video, pues era un contenido difícil de conseguir. En cambio, las letras, a veces varios autores coinciden en que pasaban disfrazadas, ¿no? Lo que leía uno ahí y que provocaba imágenes enriquecedoras en la mente, pasaba un poco desapercibido ante la mirada de los adultos. Sí, no se daban cuenta, o sobre todo que el libro estaba por ahí y uno lo leía casi a escondidas, o no tanto a escondidas, simplemente pues mis papás en sus ocupaciones claro. no veían lo que uno leía. Ellos sabían que me gustaba leer porque sí tomaba yo los libros. De los ya más grande me sugirió mucho Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Rosario Castellanos, varios escritores de esa línea, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, varios de esa línea que fueron ya, pues vamos a hablar de mi edad adulta joven, unos 17, 18, 19 años, empecé a leer a estos autores. ¿Y compartías esa literatura? ¿Te la quedabas? Había muy poca gente con la que podías hablar, ni mis hermanos son lectores. El único lector que salió de la casa, el lector que lee diario, a veces mucho, a veces no tanto, ajá, soy yo. De ahí en es fuera, un poco azarosa la formación de los lectores, ¿no? Digo, hay muchos ingredientes en los libros, la voluntad, pero sí hay un factor un poco hasta de suerte, ¿no? De conexión, ¿o qué opinarías? Pues mira, más que nada, como siempre, para mí la lectura fue diversión, fue pasarla bien. Fue leer cosas que me picaran el morbo, que me interesaran, que me llamaran. Pues yo nunca lo he visto como algo así. Bueno, hay libros que se te caen de las manos. Ajá, ¿estás de acuerdo, no? Sí, ¿no? Como cualquiera puede decir, oye, a mí me encanta el cine, pero fui a ver una película aburridísima y me dormí. Así bueno, pasa lo mismo con la literatura. La literatura, primero y antes que nada, es un entretenimiento, es una diversión. Ya de ahí se aprende mucho y trabajas muy padre la mente, ¿no? La trabajas muy padre, es un excelente ejercicio. Pero nació primero antes que nada como entretenimiento, y eso es lo que yo siempre lo he visto, siempre he visto que me divierte, me la paso bien, y ahora que ya escribo y que quiero mejorar, ¿no? Ajá. Pues trato de mejorar aprendiendo de todos los autores que leo. Y así como nuestro invitado, pues ustedes acójanse al consejo de leer, de acercarse a las letras, que siempre pues es una actividad. Yo platico que es como subir el automóvil, ¿no? Y a los kilómetros que uno va avanzando, pues entre más hojas va, pues le va encontrando esos truquitos para aficionarse, para dar vuelta a la izquierda, para pasar sobre un bache, así con la lectura. Vamos a un corte comercial, regresamos con Carlos Daniel Robles Grajales aquí en Saúl Pizarro Presenta. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Cambio Digital, cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, columnistas, reportajes y teleradio. Todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Sin hora de cierre. Carlos, yo creo que nos conocimos en el 2008 más o menos, ¿no? 2007, 2008. 2009. 2009. Me acuerdo porque fue cuando gané el Premio Nacional de Cuento. Así es, justamente. Y bueno, ahí te animaste a concursar en un premio en Boca del Río de cuento, que además cabe decir que yo creo que ha de ser de las últimas ediciones que un municipio propiamente sacó. Desconozco si simplemente han publicado algunos otros libros, pero yo veo que no. Aquí en Veracruz, por desgracia, no. Lo que es el estado de Veracruz es algo que hace falta. Ojalá los nuevos gobiernos que vayan pasando en Veracruz
lo consideren y lo tomen en cuenta para más adelante. Es triste ver, por ejemplo, que en España cada municipio tiene sus certámenes literarios. Hay el montonal de concursos, algunos son regionales o algunos nacionales y otros más son para toda habla hispana, ¿no? Y aquí en México son muy contados los concursos. Y eso hace que no se promueva también la lectura. Y además, que se vuelva más, que llame más la atención la noticia, quizás no restándole importancia a que se pierdan 3 becerros de una comunidad, a decir, oye, el escritor está, o tal persona está contando las vivencias o está narrando un hecho que pudiera resultar, que pudiera ser una semilla que germine en una novela o en un libro. Sí, como comentábamos hace un momento de las fuentes que me llegan para escribir, son muy diversas. He escrito sobre el campo, en la línea de Juan Rulfo, he escrito, la mayoría de mis historias son citadinas, ¿no? Y casi la mayoría también desarrolladas en Veracruz Puerto. Yo viví en Monterrey, Acapulco, en Torreón, en Huamantla, y he escrito al respecto, pero me gusta usar el entorno de Veracruz, la idiosincrasia del veracruzano. ¿Cómo somos los veracruzanos? Somos muy alegres, somos muy divertidos, somos gente trabajadora, porque hay gente que piensa, o esa mala fama de que el veracruzano es un tanto flojo, y no lo he visto por ningún lado, sobre todo por el clima tan atroz que tenemos en Veracruz. Claro, no nos permite estar mucho tiempo quietos, ¿no? No, y es un clima horroroso para el trabajo, de veras. Para la gente que anda trabajando en la calle, mucha gente que venga de climas templados, de climas fríos, van a decir, híjole, ¿cómo trabaja esta gente? Todo el tiempo sudando, todo el tiempo sufriendo y la deshidratación, y sigue trabajando, y ese es el tipo de personajes que manejo. Veracruz, pues no voy a decir que toda la gente es buena y todo eso, hay gente perversa, hay gente mala, hay gente como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta retratar. Yo le he llamado realismo crudo, por no llamar realismo sucio, que muchos le llaman, pero no encajo en el realismo sucio, porque el realismo sucio es mucho más corto a las historias, es mucho más austera la prosa, es más tirado al cotorreo, al relajo, a la broma. Y en mi caso no, yo lo que escribo le quiero llamar realismo crudo. Y es que en este primer libro que platicábamos, en Sexo sin pudor y algunas lágrimas, es un libro donde a través de los cuentos se mezcla justo parte de tus primeras experiencias, ¿no? De algunas anécdotas que te van contando, y es bueno ver retratado a Veracruz, ver retratada la ciudad, y también hay muchas situaciones en que también la gente se puede ver reflejada, ¿no? O conocidos o formas. Sí, precisamente esa es la gente del pueblo, ¿no? La gente de la ciudad. En este caso, Sexo sin pudor y algunas lágrimas, que es el primer libro que publiqué, yo había estado trabajando en una constructora, entonces muchos de mis personajes son albañiles que excelentes personajes, ¿no? Y que se acercaban a uno a platicar sus vivencias con una, o sea, puede decir hasta desfachatez o una franqueza o como sin total impunidad, digo, con total impunidad, ¿no? Sí, entonces eso me gustó, y no hay mejor forma de pasarlo al papel que ser así franco y directo. Así es, porque te han reclamado o te han llamado la atención los lectores por este lenguaje crudo, algunas palabras antisonantes, ¿te han dicho? ¿Qué te dicen? La mayoría, como manejo mucho el humor, mucha gente me comenta que se divirtió, que lo hizo reír, que identificó o se puede decir que vio en esos personajes a gente que conocía por la forma de hablar y la idiosincrasia. Pero si hay gente que se asustó, ¿no? Dice, oye, no, ¿qué necesidad de poner esto? ¿Qué necesidad de esto otro? Y bueno, le digo, es que
la vida es así, la vida es cruda, la vida que vivimos todos los días, y que a mí lo que me interesa es eso, retratar eso. Claro, los momentos alegres quizás a veces pueden ser más esporádicos y más technicolor y con menos facetas que lo bajo. Y de ahí te saltas a una novela. Sí, una novela que fue así un momento de inspiración por la situación del tema, ¿no? Que es el suicidio. Y lo que iba a ser un cuento, un relato un poco largo, se apoderó. Terminó siendo una novela, ¿no? La novela se llama Carmen quiere irse, y se trata de una chica que ya lleva 2 intentos de suicidio, y que cuenta con la amistad o un enamorado, porque ella lo ve primero como una amistad, pero él ha estado enamorado de ella. Tiene ahí la fe del amor. Sí, entonces él busca ayudarla y apoyarla desde desde la amistad, ¿no? Porque él entra como amigo, son compañeros de trabajo, de banco. Se puede decir que me inspiré en un banco que está en Plaza Mocambo, okay, con personajes que yo conocí ahí. Mira. Entonces, era por supuesto, es robarle un pedacito, ¿no?, a la historia. Y por supuesto que nombro la Plaza Mocambo, la zona de restaurantes, algunos lugares comunes que tenemos aquí en Veracruz, porque ahí se sitúa la historia. Y además un tema que es muy vigente en nuestro estado, el suicidio. Tenemos los altos índices, ¿no? Sí, lo investigué a fondo antes para escribir al respecto. Y sí estamos muy lejos de países con problemas de suicidio, ¿no? El país que más sufre de ello es Groenlandia, por el frío que tiene, y países del norte de Europa. El frío parece mentira, pero deprime mucho a la gente. Sí, la falta de sol, ¿no? Sí, eso les afecta muchísimo. Japón es otro país que tiene muy alta la tasa de suicidios. México estamos muy lejos de ellos todavía, por fortuna, pero por desgracia está en crecimiento. Sí. Los temas, a veces el escritor puede, hay muchos que coinciden que se puede encapsular y ver la historia desde afuera. O hay otros que dicen que el escritor está allí, ¿no?, en el narrador adentro, y que los mismos juegos, los mismos chistes, pues forman parte de ese escritor. ¿Cómo te consideras tú, de los que ve por fuera o de los que realmente están allá? Es que hay muchas situaciones y muchas historias muy diferentes, Saúl. He escrito cosas que he vivido yo en primera persona, entonces por supuesto que yo estoy ahí adentro, ¿no? Yo soy uno de los personajes que está viendo y viviendo las cosas, pero muchas otras me las platica otra gente, me lo platican amigas. Entonces son mujeres, claro. Vaya, ni siquiera son de mi género. Me hablan, me dicen, me platican la historia, y por supuesto que yo soy aunque hable en primera persona, aunque yo sea el personaje principal, la mujer principal del personaje, por supuesto que estoy fuera y estoy platicando no vivencias mías, vivencias de otra persona. Entonces, hay escritores que sí dicen, yo solamente escribo de mis vivencias. Bueno, pues allá él, ¿no? Gabriel García Márquez es uno de ellos. Él decía que solamente escribía cosas que habían sucedido en su familia. Y si te das cuenta, luego lees sus novelas o una novela que habla de su vida, es autobiográfica, que se llama Vivir para contarla. Lo lees y estás leyendo 100 años de soledad, y estás leyendo El amor en los tiempos del cólera, y estás leyendo varios de sus cuentos. Y luego hasta se conectan muchas de las historias, ¿no?, con personajes. Como que se repiten con pequeños cambios, pero está repitiendo lo mismo, porque él escribía sobre su familia y sobre lo que había vivido. Yo no, porque por fortuna mucha gente me ha platicado muchas historias, mucha gente, muchas mujeres, muchas amistades, amigos que luego tengo tiempo de no verlo, me ven y les da gusto verme porque se acercan a platicarme algo. Ahora, no todo, o cuando menos cuando me llega a mí, no todo lo puedo acomodar para una historia y aplicarla y plasmarla en papel, ¿no? No todo se acomoda o no le encuentro yo la forma. Hay veces que tarda 3, 4 años o más en germinar, en germinar algo que me platicó alguien, y ya a los 3, 4 ya vi. ¿Por qué? Porque todos mis cuentos y mis novelas deben de tener un final que redondee la historia. Y si no encuentro ese final, no puedo escribir algo.
Ahorita me llegó una historia interesantísima de una amistad que tuvo un problema muy grave y muy triste. Es una persona que yo le tengo mucho cariño, que conocí hace muchos años y que sufrió la desgracia de que su hermano, al intentar asaltarlo, le pegaron un balazo y quedó parapléjico. Le llaman tetrapléjico porque quedó, nada más puede mover creo que el cuello y hablar. Entonces llega, me platica esta historia, me dice cómo va paso a paso, que tuvo hasta problemas familiares porque la mamá quería dejar su herencia para ella, para que cuidara al hermano, y tuvo pleitos con los demás hermanos. Entonces ya quedó sola con el hermano tetrapléjico. Y es una historia, ¿no? Es toda una historia muy interesante que escribir, pero no le encontré un final. No le encontré una forma. Te pongo este ejemplo porque ¿cuándo le voy a encontrar? No sé. A lo mejor nunca lo escribo, o a lo mejor lo escribo en 3, 4, 5 años que germine la historia en mi cabeza y diga, va a ser el final, esto va a quedar, esto va a redondear la historia. No puedes escribir algo si no lo redondeas. No sé si te acuerdas, mis cuentos siempre tienen un final contundente, ¿no? Un final a veces te sorprende o a veces no, pero... Y que los autores latinos, pues eso nos ha catapultado, ¿no? Eso los ha catapultado como el gran giro, ¿no? Aparte de las bondades del boom, eso fue, ¿no? El terminar esta historia, el no dejarlas tan alí. Sí, no dejarlas como flotando al vacío, no. Tenemos un final, cuando menos yo busco un final contundente, algo así que uno diga, Chihuahua. Ahí está. Me gustó el final, o a lo mejor, no me gustó, pero ya vio que si hay que redondeó, ¿no? Que se acabó bien, vaya, que tiene un final, un principio, un nudo y un final bien marcado. Y es ahí donde los lectores podemos inmiscuirnos, podemos pasar las hojas y podemos clavarnos en esas historias que para llegar al final pues tienen un principio, y nos va a contar también Carlos qué historias tiene en puerta para compartir con todos nosotros. Regresamos, vamos a un corte comercial. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50. Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía. Ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más. O sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. Carlos, pues bueno, platicábamos de tus primeros libros, Carmen quiere irse, Sexo sin pudor y algunas lágrimas, pero también a veces las publicaciones van más lentas que lo que hace el escritor, y tienes en puerta bastantes títulos. Sí, por fortuna, tengo novelas y tengo libros de cuentos. Vamos a ver qué suerte corren. Algunos están participando en concursos. Y si no, pues ya tengo una casa editorial que me está publicando, es Editorial INK, Editorial Inc. Ese lo encuentran así como lo estoy mencionando en Google, editorialink.com, y ahí aparecen... Ya los pueden adquirir los libros y demás. Los libros en formato electrónico, los pueden leer en sus tablets, computadora, celular, y se lee muy ameno, uno coloca la letra del tamaño que uno quiere y uno va pasando las páginas como cualquier libro, y te deja la página donde estabas leyendo. Eso es muy padre, muy ameno para leer. Claro, ya formatos diseñados especialmente para leer. ¿Y ahí qué historias tienes? Ahí tengo un libro que se llama, se reeditó, Sexo sin pudor y algunas lágrimas, y Las tentaciones y el diablo. Es otro libro de cuentos,
y trata sobre, porque está muy interesante y es algo así como muy introspectivo y cada quien hay que ser muy machitos y decir esto me pasó y cómo actuaste y cómo reaccionaste, ¿no? Un ejemplo rápido, te encuentras un billete de 500 pesos y ya sabes que se le cayó a tal persona, entonces hay que ser honestos como caballeritos. Claro. ¿Qué haces, no? Lo recoges, se lo das luego, lo recoges y te esperas, o si te tardas, ya no se lo regresaste, o al revés, si te tardas, se lo regresas. Las tentaciones y el diablo trata de eso, trata de las situaciones que se te presentan en la vida sin que tú te las esperes. Como poniendo al límite, ¿no? Y en donde tú vas a obtener un beneficio, pero en muchas de ellas perjudicando a un tercero. Entonces, yo pongo como ejemplo esa de las mujeres asesinas, ¿no? Okay. Mujeres asesinas, todos sabíamos que se iban a tratar de mujeres. Okay. Es un libro de cuentos Ajá. de una escritora argentina, por Sí, cierto, sí, sí. desde ahí viene basado la serie de televisión. Y en todas las mujeres eran asesinas, ya sabías que iban a asesinar al final, por eso se llamaban mujeres asesinas. Sí. En mi libro, Las Tentaciones y el Diablo, son muchos personajes y no todos caen en la tentación. Entonces, ahí es donde uno va a leer cada cuento y no sabe si va a ceder en la tentación o no. Y es que ahí es donde a veces hay muchos dichos mexicanos, ¿no? En las de malas conocerás a las personas, o en la muerte, en la salud, ahí ves a los amigos. Y es que pareciera que solamente en el extremo de las circunstancias pues afloraría una bondad o una actitud distinta. Así es, y estos son historias que tocan esos puntos, ¿no? Esos límites. En tus redes sociales, ¿cómo te encuentran las personas? En Facebook, con mi nombre completo, Carlos Daniel Robles Grajales. Nada más tengo Facebook, no tengo Twitter ni eso, nada más Facebook, ahí pongo las direcciones donde pueden adquirir mis libros y pues, toda la información que vaya sacando de lo que escribo. Carlos, ¿qué esperarías a futuro, en un futuro cercano de tu trabajo? ¿Cuál es la idea? Pues tu sueño. Mi sueño es seguir escribiendo. Ya no sé si tener una producción económica que me permita dedicarme más y más plenamente a escribir. Pero yo creo que sería falso no decirlo para más que nada dedicarme a lo que me gusta, ¿no? A lo que me gusta, que es escribir, que desde que me acuesto a dormir, cuando despierto ya tengo las ideas de lo que voy a trabajar y ya las estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, pues es lo que me gusta, es mi pasión, es lo que yo quisiera hacer, nada más, dedicarme a escribir. No, y pasión que disfrutamos todos. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí en Saúl. No, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes por acompañarnos desde casa. Recuerden, nos vemos la próxima semana, estén muy pendientes de nuestros invitados. Carlos, un placer. Hasta luego. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.